el capítulo 52 del libro del profeta Isaías, el versículo 7. Bendito sea Dios para siempre. Capítulo 52, verso 7, leemos: para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice: a Sión tu Dios reina. Aleluya. Gloria a Dios. Con una alabanza grande puede sentarse. Siga glorificando al Señor. A Dios sea la gloria por siempre. Quiero hablarles acerca del tema el mandato o mandamiento divino. El mandamiento divino en cuanto a la propagación del evangelio es una orden, es un imperativo de parte de Dios. No queda a criterio personal de nadie. La difusión, la distribución, la expansión del evangelio es una orden y es un mandamiento dado por el Señor. Mandamiento se define como la orden dada por alguien con autoridad para hacerlo. Nadie más que nuestro gran Señor tiene una autoridad y tiene el derecho, la facultad. No estamos hablando de un simple gobernante de una nación. No estamos hablando de un dirigente de una empresa y mucho menos de un dirigente sindical. Estamos hablando del soberano de los reyes, del grande de los grandes, del Dios altísimo, de aquel que dejó su gloria, dejó su trono, dejó la adoración de ángeles, de millones de ángeles, querubines, serafines, millones, para venir a la tierra, venir a este chiquero, hermano. Este mundo es un chiquero lleno de pecadores, de hombres y mujeres perversos. Entre ellos estábamos nosotros, estaba yo, como un pecador perdido, enredado en la religión, enredado en el vicio, en lo corrupto. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dio su vida, dio su sangre, dio lo que tenía en sus manos. Se negó a todo, hermano. La palabra dice que él, siendo rico, se hizo pobre. Eso es negarse absolutamente a todo. Llegó a decir y a demostrar que no tenía dónde recostar su cabeza. Ni una piedra. Se negó a todo. ¿Sabe por qué? Por rescatarlo a usted, por rescatarme a mí, por salvar nuestra alma que ya no tenía remedio, que no tenía ningún derecho, que lo único que teníamos acumulado
era el infierno eterno. Lo único que habíamos ganado era nuestra perdición. El Señor vino a rescatarnos. Él da esta orden soberana, una orden soberana de ir a predicar este evangelio eterno al mundo perdido. No ir con un mensaje de entretenimiento. No ir con una herejía. No ir con payasadas, con chistes, que la gente se le duela la panza de reírse. El pueblo, el hombre, debe dolerles el corazón de un verdadero arrepentimiento. El evangelio es serio, para gente seria, para hombres y mujeres serios, que no llegamos a un templo a reírnos, llegamos a un templo a buscar a Dios, a doblar las rodillas, a pedir misericordia, a pedir la ayuda del cielo. Él nos mandó, nos dio esta orden. Y me llama la atención cómo el profeta describe esto, hablando de la predicación del evangelio 800 años antes que Cristo Jesús viniera a la tierra a tomar un cuerpo de hombre. Y son las características claras de la predicación de la verdad en la tierra. Esto produce la verdad. ¿Qué produce la verdad? Cuando alguien la oye, el Señor dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad. Y la verdad, no la religión, la verdad os hará libres. Y el verso 36 dice así, que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire lo que produce la predicación de la verdad. Aquí habla de cuán hermosos son los pies sobre los montes. Aquella persona que va a llevar el mensaje, aquella persona que se convierte en un misionero, en un evangelista. Los evangelistas no solamente son aquellos que van de iglesia en iglesia buscando púlpitos. No, son aquellos que se paran en las calles, en los parques, que van a los lugares donde están los necesitados a llevar el mensaje. Ese es un evangelista, un evangelizador. Alabado sea Dios. Aleluya, porque el mensaje trae alegres nuevas. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ese lleva alegría. Aunque a usted le tiren la puerta por la cara, lo insulten en alguna ocasión, lo maltraten por llevar la palabra, lo que usted está llevando es alegría. Cuando toca la puerta de una casa donde hay una familia ya destruida, un matrimonio destruyéndose, y llega esa alegre nueva del mensaje de Dios, ese hogar es restaurado, esa familia restaurada, esos muchachos que estaban ya reclutándose para las pandillas, para ser drogadictos, para dormir en las calles como los animales.
Cuando les llega el mensaje de Dios, hermano, esa gente reciben la alegría, lo que nunca habían escuchado. Y todo el que oye la palabra verdadera de Dios por labios de quien la predique, esa palabra lo va a libertar. Esa palabra no lo va a dejar en paz. Va a romper esas ataduras, va a romper esos yugos, va a romper esas cadenas. Levanta sus manos y alabe a Dios por aquel día que las cadenas que tenían atada su vida fueron rotas. A su nombre la gloria. Alegres nuevas y del que anuncia la paz. No vamos a anunciar guerras. No vamos a levantar una persona contra otra. No vamos a promover el odio. El mensaje de Dios es paz. El mensaje de Dios es libertad. Si eso lo entendiera la mayoría de los gobiernos de la tierra, cuánta libertad hubiera para los que predicamos la palabra. Cuánto apoyo hubiera. Pero no lo entienden, porque no lo puede entender alguien que está bajo las tinieblas, gobernado por el diablo. En ninguna parte de la tierra lo puede entender. Lo contrario, el que está perdido, el hecho de que usted esté aquí hoy, para él y para ellos es una locura. Está loco, teniendo dónde ir a divertirse, habiendo tantas discotecas abiertas, tantas cantinas, tantos coliseos o estadios abiertos, donde está el mundo divirtiéndose, y usted metido en un templo. Eso es estar loco, le dicen. Y eso está escrito, que para los que se pierden el evangelio es locura. Es una locura, es para locos. Pues si eso es estar loco, gloria a Dios por esta locura. Este mensaje lleva alegría, lleva paz, lleva buenas nuevas del bien. Es una publicación del que dice: a Sión tu Dios reina. Bendito sea su nombre por siempre. El capítulo 10 de la epístola a los Romanos, el verso 15, dice la palabra lo siguiente. Alabado sea Dios. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, 15. Como está escrito, está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe que la mayoría de la gente que lee la Biblia sabe que para el Señor los pies del que lleva el mensaje son hermosos? Es para el Señor. Tal vez para usted mismo diga: qué pies tan feos. Y para usted, señora o señorita, dice: ya no me puedo poner un zapato abierto porque no quiero que me miren la atrocidad de uñas que tengo, dice. Pero si usted lleva el mensaje de Dios, para Dios esos pies son hermosos. Así ni usted mismo los acepte. Pero hay algo aquí que me llama la atención. Que esto no es para todos. Esto no es para todo el mundo, aunque la orden
El imperativo es para el mundo entero, para todo el que conoce a Cristo. No debiera ser ignorante de esto, ni tampoco debiera evitar o evadir la predicación de la palabra. Todos los miembros de la iglesia del Señor Jesucristo debemos ser evangelistas, debemos ser predicadores, debemos usar los medios de comunicación, debemos usar las calles, usar los lugares donde se predica la palabra, debemos instruir al pueblo, pero no todos acatarán, no todos. Y usted dirá, ¿por qué? Aquí está escrito. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer? Pedirle al Señor que Él me incluya a mí dentro de aquellos que son enviados a predicar. Estos mensajes que predicamos se multiplican en diferido por miles y miles y miles de veces de gente que nunca vamos a conocer en la tierra, pero que los vamos a ver allá en la patria celestial. Que han oído la palabra. Tiene que haber una determinación en nosotros. Tiene que haber un deseo profundo en el corazón de ser parte de aquellos que son enviados. ¿Cómo va a predicar usted si no es enviado? ¿Quién es el que lo va a enviar? ¿Otro hombre? No, Señor. Usted recibió un mensaje, recibió una fuerza poderosa, una lámpara que está encendida dentro de su vida. Recibió en su espíritu una descarga eléctrica, si cabe la expresión, poderosísima del Espíritu Santo, que lo mueve a hablar de Dios esta palabra. A no quedarse mudo, a no quedarse callado. Hablarle a los compañeros de trabajo, hablar a su familia, hablarle a todos los que tengan contacto con usted, pero también en las congregaciones hay grupos de evangelismo que hay que sumarse a esos grupos de predicación. Pedirle al Señor si no lo siente. Si lo único que siente es irse a dormir a la casa, pídale al Señor que ese sentir esté en su corazón. ¿Cuándo? Cuando el Señor lo envíe. No lo va a enviar de pastor, de maestro. Ese es otro llamado. El llamado a predicar, a difundir este evangelio eterno. Perdón. Ese llamado, hermano, a difundir este mensaje de Dios es para todos los creyentes. Todo el que conoce a Cristo, todo el que recibe a Cristo en el corazón, tiene que convertirse en un transmisor del mensaje de Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Note que la iglesia primitiva recibió ese mensaje, recibió esa instrucción, esa enseñanza, y recibió esa orden y la tomaron tan bajo la responsabilidad personal, la tomaron tan de corazón
la metieron en el alma que esta gente se propusieron llenar el mundo conocido de aquel entonces. Se convirtieron unas multitudes dentro de Jerusalén. Y cuando se convirtieron estas multitudes, ya la iglesia era de miles de miembros. Y entonces los grandes apóstoles de aquel momento, hermano, se cerraron y se quedaron encerrados en Jerusalén. Y la orden que el Señor les había dado no era de hacer un montón, era de esparcir la palabra, el mensaje por diferentes partes de la tierra. Pero ellos se quedaron allí, llenando a Jerusalén. La orden había sido dada ya por el Señor. Y está escrito, y lo vamos a ver, pero antes quiero que vea en el libro de los Hechos, el capítulo 8, entre muchas referencias que hay acerca de lo que le voy a decir, está este capítulo 8, el verso 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. El verso 1 del capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. ¿Qué estamos leyendo? Si usted se ubica en el capítulo 1 del libro de los Hechos, va a encontrar que hay una razón clara por la cual vino esa persecución. El verso 8 dice del capítulo 1 del libro de los Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Escuche, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nota lo que está escrito, lo que el Señor les dijo. Y eso no solamente se lo dijo estando ellos ahí, alabado sea el Señor. Lucas capítulo 24, el verso 49 dice, he aquí enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Note esto, hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Y en este capítulo 1 del libro de los Hechos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estamos invirtiendo el orden. Pero si usted ve el capítulo 8 de nuevo, del libro de los Hechos, dice que aquel Saulo
que después de salvo y de libertado de toda su maldad, sus persecuciones por ignorancia a los creyentes, a la iglesia del Señor, que este hombre tenía cartas de los principales sacerdotes y de las leyes de los hombres, de las autoridades, para perseguir a la iglesia del Señor. Este hombre hizo una incursión en contra de la iglesia, y uno de los diáconos, un hombre santo llamado Esteban, fue muerto por esa turba. Y la muerte de este hombre desató una persecución también masiva en contra de la iglesia del Señor. Y a lo que quiero llegar para que entienda es que el Señor les había dicho que este evangelio se tenía que predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Ellos invirtieron el orden y se quedaron en Jerusalén. Porque es bonito si nosotros hubiéramos conseguido aquí un terreno grande y no hubiéramos tenido la visión. Hace años tuviéramos aquí 2,000 o 3,000 personas. No tenemos más porque no caben. Y por eso vivimos abriendo otras iglesias. Abriendo otras iglesias. Porque la expansión, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, el evangelio del Señor Jesucristo es para expandirlo, para regarlo, no para hacer un montón. Hay congregaciones en este país que tienen 2, 3 iglesias en 30, 40 años. Nosotros tenemos 35 años en Guatemala de haber iniciado, y la obra está extendida en todos los 22 departamentos, en parte de Centroamérica y en otros lugares. Ha corrido el mensaje de Dios, porque Dios no nos mandó a hacer un montón, a tener 3,000, 5,000 personas allí metidas. Todo lo que se amontona se pudre. Aún el agua purificada, si usted hace una gran pila, un tanque, y lo llena de agua limpia, cristalina, y no se mueve esa agua, al poco tiempo va a encontrar que le empiezan a nacer larvas. Se volvió un criadero de zancudos, de insectos, y esa agua que fue pura y limpia y potable, bebible, ahora se convierte en una infección. Esa es la amontonación, el amontonar, el hacer una gran congregación enorme. Tiene muchos beneficios económicos, tiene muchos beneficios de fama, y hasta los políticos ponen los ojos allí. Y hasta le proponen a esos pastores que sean alcaldes, que sean gobernadores, que se lancen a la presidencia. Dios no nos llamó a eso, hermano. Mire, como la iglesia no quiso obedecer, viene entonces el látigo. Porque déjeme decirle, fuera del mensaje de llevar el evangelio, toda persona que no quiera obedecer a Dios, así sea su hijo, su padre, su hermano, su tío, su abuelo,
no quiere obedecer a Dios y Dios tiene un plan con él, él sabe cómo ablandarlo. Él usa la vara, él usa el martillo, él usa la espada. Si no se ablanda con la vara por la espalda, se va a ablandar con el martillo. Y si no se ablanda con el martillo, se ablanda con la espada. La espada no es para tocar a nadie, para jugar. La espada es para atravesar, para cortar cabezas. Adoramos y servimos a un Dios que tiene el poder de la vida y de la muerte, que Él es el que mata y Él es el que da vida. Y tenemos a un Dios que es nuestro Padre. Y la palabra dice, ¿y qué hijo es aquel a que el padre no disciplina? Entonces el Señor nos indica que Él al que recibe por hijo, disciplina, corrige, azota. Si tiene que azotarlo, lo azota. Así que usted no ande peleando con ninguno de su familia porque no quieren, porque los empuja y no quieren. Póngaselos en las manos de Dios y dígale, Señor, aquí están, yo no me voy a meter, aquí están. Yo le aseguro una cosa, que el día que usted le dé permiso al Señor, porque algunos es todo el tiempo misericordia y misericordia, y ahí está el drogadito revolcándose, el borracho emborrachándose. No. Usted dígale, ahí está, Señor. Yo quiero que lo salven. No me voy a meter en el proceso. ¿Cómo vas a hacer? Déjelo. Dios es soberano. Él sabe cómo hacer las cosas. Déjelo. Dele permiso. ¿Por qué le digo que le dé permiso? Porque Dios nos creó con un libre albedrío, con una libre voluntad, y Él no va a violentar la voluntad de alguien mientras no le diga, aquí estoy, ni su propia voluntad. Si usted dice, conmigo no se meta, el Señor no se va a meter con usted. Se va a ir al infierno, pero el Señor no se va a meter. Pero si le dice usted como humano, como alma viviente, le dice al Señor, aquí estoy, utiliza mi vida, quita todo lo que quiera, lo que vea que es indebido, manchas, arrugas, suciedad de mi vida, el Señor lo va a hacer porque ya usted le dijo, hazlo. ¿Sabe que la palabra dice, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno abre la puerta, le da la gana abrir la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Pero mientras esa puerta esté cerrada, él no va a entrar. Mientras usted tenga un hijo y le diga, Señor, con él no se meta, el Señor no se va a meter. Mire, yo he comprobado muchas veces de personas que han estado agonizando y que ya llevan días, semanas, agonía y una desesperación, pero los familiares están clamando en contra. Nunca le han dicho al Señor, Señor, haz tu voluntad. Vemos que está padeciendo mucho, que está sufriendo mucho. Haz tu voluntad, Señor. Eso es entregarle en las manos del Señor la persona que pertenece a nosotros, sea un hijo, sea su mamá, su papá, su hermano. La persona que pertenece a nuestro círculo cercano. Señor, se lo entrego en tus manos. Haz lo que quieras. Seguro que al otro día ya están en la funeraria, hermano.
Alabado sea Dios. El Señor no va a violentar esa voluntad. Y por eso, entrándonos en el tema de nuevo, el Señor no va a violentar la autoridad de la iglesia establecida como una congregación. Si lo llamamos, si le servimos, si vivimos una vida íntegra, honesta, de pureza delante de su presencia, de sus ojos, Él entra a la congregación. Él consuela, Él fortalece, Él rompe cadenas, Él defiende la iglesia de lobos rapaces, de falsos maestros, de falsos profetas, falsos apóstoles que abundan en esta tierra. Él la defiende si vivimos para Él, si le damos entrada, si le decimos que el dueño de mi vida es Él, que yo ya no mando en mí, como Pablo dijo, crucificado estoy juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ese yo, esa postura de la carne, esa posición del hombre natural se fue abajo. Ahora el que manda es Él. Mire, si Él manda en su vida, en la vida de cuántos manda Él aquí. A ver. Si Él manda en su vida, usted no se preocupe del qué dirán de ustedes, que están criticando, que lo están maldiciendo, que están hablando. Tranquilo, Él se va a encargar de ellos, porque su vida la puso en las manos de Dios. Definitivamente, esta iglesia desobedeció la expansión del mensaje y se quedaron tranquilísimos en Jerusalén. Todos los hermanos, habían unas asociaciones de viudas, de huérfanos, de todo. Había gente que vendían las casas, vendían las propiedades para llevar, para darle comer a todos sus desocupados y vagos también que se metieron ahí. Muchos vagos. ¿Sí? Eso está escrito. El evangelio era para expandirlo. La inversión económica era para expandir la obra. Pero la obra se quedó estancada. Y entonces el Señor dijo: yo sé cómo los voy a sacudir. Por eso le digo, no se preocupe cómo va a sacudir a su hijo, cómo va a sacudir a su marido si no quiere, cómo va a sacudir a su mujer, cómo va a sacudir a su propio padre, a su propia madre. Si no quiere servir a Dios, entrégueselo y verá cómo lo sacude. A Dios sea la gloria. Y entonces ese hombre llamado Saulo consentía, estaba viendo cómo mataban a Esteban a pedradas, cómo sucedió esto tan trágico y terrible contra la iglesia. Alabado sea el Señor. Y dice que en aquel día hubo una gran persecución. Estoy leyendo el capítulo 8, verso 1, la segunda parte. En aquel día hubo una gran persecución, y note, no era contra 2 y 3, contra la iglesia. Y específicamente me llama la atención, porque a Dios no se le escapan detalles. Me llama la atención que dice contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y mire, y todos fueron esparcidos, capítulo 8, verso 1,
todos fueron esparcidos por las tierras, y menciona el verso 1 del capítulo 8 de los Hechos, hace mención de lo que el Señor les había dicho en el capítulo 24 de Lucas, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto, y luego serían testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Como no lo hicieron, aquí dice la palabra que fueron esparcidos. Ya ellos no fueron enviados, fueron desterrados. Aquellos apóstoles lograron esconderse, saber dónde, porque si no los hubieran acabado a todos. El Señor los defendió, pero la iglesia, los líderes, porque aquí no solamente eran hermanitos recién convertidos, eran líderes que tenían la unción, el poder para predicar. Y dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y estos, el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos por todas partes, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Está claro eso, hermano? O sea, ahora ya no es vaya hermanito si quiere. Ahora es que le viene una amenaza de muerte y tiene que desterrarse de aquí y llegar por allá a una aldea de Retaluleo, de Huehuetenango, del Petén, huyendo de la muerte. Y entonces allá donde llega, ¿qué es lo que hace? Empezar a predicar. Lo que no hizo en la iglesia, lo que no hizo a las buenas, lo que no hizo voluntariamente, ahora lo tiene que hacer a la fuerza. Usted no se ha dado cuenta de muchos que llegan a la cárcel y dicen, yo estoy aquí inocentemente, no sé por qué estoy aquí, porque yo no cometí ese crimen, yo no me robé eso, yo no hice aquello. Y luego al poco tiempo ya son grandes predicadores en la cárcel. ¿Qué fue lo que pasó? No le daba la gana voluntariamente abrir la boca para predicar a Cristo, y ahora ya preso parece una lora vieja hablando. Que de hecho que un funcionario de esos el año pasado decía, yo no sé, todos los pillos y pícaros que vienen acá a esta cárcel se convierten en predicadores. Como diciendo, están haciéndose los predicadores para que los suelten de aquí, para que les rebajen las penas. Pero muchos de ellos sí son inocentes y están allí porque eran culpables de la predicación. Nunca hablaban de Cristo. Eran mudos en los trabajos, en las empresas. En las empresas no los conocían como cristianos. Eran ocultos. Y ahora en la cárcel los conocen como predicadores porque tuvieron obligatoriamente que ir a abrir la boca y hablar de Cristo. ¿Qué pasó entonces? Cuando esta persecución viene, se abren los ojos y se incrementa la visión de los que tenían que predicar. Se incrementa la visión y por donde quiera que iban, por todas partes, iban anunciando el evangelio y la gente se iba convirtiendo. Eso era lo que tenían que haber hecho sin necesidad de matar a Esteban, sin necesidad de una persecución, de recibir pedradas
palo, puños y de todo, hermano. Porque eso no es que salieron corriendo y se escaparon, no, se escaparon, pero arrastrados unos contra el piso, sangrando, y salieron huyendo, y por donde iban predicando porque tenían el fuego, pero la visión se había apagado. Lo que decía el hermano al comienzo en su intervención, que cuando una persona es ciega, no puede guiar a otro ciego, no se vale por sus propios medios. Una iglesia ciega, que hay por miles de iglesias ciegas. Yo fui a predicar hace unos años en una campaña por allá, por el lado por un lado de Chimaltenango. Y cuando yo les pregunté, ¿y cuántos años llevan ustedes de predicar? Porque me dijeron que era una convención de pastores y de iglesias que tenían. ¿Cuántos años llevan? Y me dijeron, ya vamos a cumplir 40 años. Yo me imaginé, enseguida, me imaginé que por lo menos habían unas 200 iglesias. ¿Cuál fue mi sorpresa? Empezó a llegar la gente y se juntó una concurrencia que no llegaban a 300 personas. Habían unos pastores ahí en el altar y entonces estaba dirigiendo uno y decía, damos gracias a Dios porque casi en estos 40 años ya tenemos 3 congregaciones. Yo estaba orando por el mensaje y tenía una controversia en lo que iba a predicar, porque yo quería predicar una cosa y el Espíritu Santo me estaba hablando de otra cosa, pero yo decía, eso es demasiado duro. Yo no conozco a esta gente, es demasiado duro ese mensaje. Y el Señor insistía que predicara eso. Cuando yo escuché a este hombre decir, gracias a Dios porque tenemos 3 congregaciones y aquí están los 3 siervos de Dios, yo dije, hay 3 cadáveres y el de la iglesia, el pastor principal, es el 4º cadáver. Y Dios me dio una palabra que hasta aquí no volví a saber de esa gente ni volvieron a saber de mí. Porque, hermano, Dios tiene que hacer tantas cosas cuando tiene un propósito claro con una organización, con una congregación. Dios tiene que hacer tantas cosas para abrirle los ojos, despertarlos, sacarlos a correr, aunque sea a pedradas. Pero Dios lo hace. Dios lo puede hacer. A Él sea la gloria por siempre. A Él sea la gloria por siempre. Y mira, hermano, el capítulo 16 de Marcos 16 nos dice esta palabra que la leemos mucho en los cultos, especialmente las iglesias que amamos la obra misionera. El capítulo 16, verso 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ir por todo el mundo. Le está hablando a gente que no tenían los medios de comunicación que tenemos nosotros ahora. No tenemos las facilidades de cargar una bocina para la calle. No existía eso. Era a pura garganta, de casa en casa, predicándole a todo el que se encontrara,
habían muchas cosas negativas en contra de ellos. Sin embargo, la orden era imperativa. Estaba dada la orden de predicar el evangelio por todo el mundo. Una iglesia que lleve 20, 40 años de constituida y no haya avanzado, por lo menos en el país donde está, ha traicionado la predicación del evangelio. Se ha convertido en un estorbo en cierta manera. Se ha convertido en una religión más. Poder en la sangre de Cristo. Este evangelio tiene que salir y tiene que predicarse por todo el mundo. Gracias a Dios, en el tiempo que estamos viviendo, tenemos esas facilidades. Tenemos la internet. Tenemos los medios de comunicación. El mensaje corre por todas partes de la tierra. Hoy el que se pierda es porque quiso perderse. No por ignorante, porque la predicación de la palabra se le ha predicado por diferentes medios. Pero ese es el mandamiento divino. Y el capítulo 28 de Mateo dice la palabra también en el verso, capítulo 28, verso 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una orden de predicarle al mundo. Imagínense una congregación que está en un barrio de un pueblo y que ni siquiera en el barrio los conozcan. ¿Sabe usted que hay gente, hay congregaciones que no los conocen ni a 2 cuadras? Nadie sabe de ellos. Eso es como alguien que tenga una medicina para cierta enfermedad que está matando a la gente, pero ese experto en medicina está escondido. Está metido en un lugar donde no lo conoce sino su familia. La iglesia tiene que ser visible. La iglesia tiene que marcar un territorio donde está establecida. Toda la gente debe saber dónde están, qué es lo que hacen, cómo predican. Hoy es fácil entenderla. Las personas nos oyen y nos ven y saben y ven el estado de una congregación y saben si están vivos o muertos. Yo no sé cuántos de ustedes están vivos. De verdad, de verdad. Demuéstrelo, demuéstrelo. Por allá lo están viendo en Europa. En muchas partes de la tierra. Pero es fácil. Es fácil. Antes se oía de una iglesia y decía uno, qué bonito hablan, pero hay que ir a ver. De hecho, que muchos de ustedes vinieron de otros lugares a ver si era cierto lo que aquí se predicaba. Vinieron a ver y ya no se pudieron ir. Alabado sea Dios. Porque uno va a lugares donde nunca se ha visto qué es lo que hacen ni qué es lo que hay.
Y cuando llega, se sorprende de las cosas terribles de ver rockeros allá en los altares, reggaetoneros, de ver gente que no ha nacido de nuevo, dirigiendo los cultos, dirigiendo la alabanza. Poder en la sangre de Cristo. Pero hoy se ve, y este evangelio tiene que salir por todo el mundo. Alabado sea el Señor. Dice en Juan capítulo 4, verso 35, ¿no decid vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. La gente, literalmente hablando, le estaba diciendo al Señor del tiempo de recoger la cosecha, especialmente el trigo, que era muy común entre ellos. Y el Señor le dice, les hablaba espiritualmente y les decía, yo estoy viendo otra clase de trigo, yo estoy viendo otra clase de cosecha. Y es que el que tiene los ojos abiertos, el que tiene la visión, ve más allá de lo que otros ven. Y el Señor le dijo, levanten la vista, alcen los ojos, miren que el tiempo ya llegó, es la hora. Esto no puede posponerse. Cualquier iglesia sacaría el pretexto de decir, no hemos salido a predicar a la calle porque estamos esperando y orando para que Dios nos diga. Eso está dicho hace 2000 años atrás. Y hay que hacerlo. Hay que levantar los ojos y mirar que los campos están ya listos para meter la hoz de la palabra. Mateo capítulo 9 dice la palabra lo siguiente, alabado sea Dios, en el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa compasión, ese dolor de los que se pierden diariamente, debe estar en el corazón de la congregación, de la iglesia, del cristiano, del creyente genuino. De aquel que siente su salvación correr por su sangre, por su alma, que siente que es salvo. Ese también siente la compasión por aquellos que se pierden y desea hacer algo. Desea hacer algo. Y lo primero que tienen que hacer es orar por esas almas que se pierden, orar por su familia, hablarles de Cristo. Mire que hay gente recién convertida al evangelio que empiezan a hablar y hablan hasta disparates y herejías y de todo, pero hablan. Pero hablan. Y cuando ya se van entrenando en el camino y ya conocen el evangelio, conocen la doctrina, la palabra, se convierten en los bastiones, en las lámparas de esa familia. Toda familia, hermano,
que dé buen testimonio. Todo hombre, toda mujer que dé buen testimonio después de convertirse a Cristo, esté 100% seguro que su familia va a llegar a los pies del Señor. Hay gente que se ha convertido a Cristo, pero su testimonio no sirve. Y como no sirve su testimonio, ninguno de su familia quieren saber del Evangelio. Todos dicen, para ser como esa señora, para ser como ese hombre que vaya a esa iglesia, mejor me quedo aquí, dice. Para ser como aquel que va, como aquella que va, mejor me quedo adorando aquí los ídolos. Mejor me quedo con el curandero. Pero cuando hay alguien que se convierte de verdad, su familia busca el camino. Sus primos, sus hermanos, sus tíos, buscan el camino. Alabado sea Dios. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Que primero, la primera incursión evangelística que usted debe hacer es en su familia. Si su familia no creen en usted, porque el testimonio no sirve, por demás va a predicar afuera. Y hay gente que dice, pero si no me gano ni a mi familia, menos ir a predicar por allá a otros que no me conocen. Alabado sea el Señor. Tiene que orar por su familia y tiene que demostrarles un verdadero evangelio, un cambio de vida. Tiene que demostrarle a su esposo que usted, señora, es una nueva criatura, no la misma chismosa de antes de conocer el evangelio. Tiene que demostrarle que realmente cambió. Y usted, señor caballero, quiere que su esposa se convierta a Cristo. Dele demostraciones de testimonio. Demuéstrele que ya no es el mismo que llega a la madrugada, dando tumbos, empujando la puerta, hediondo a diablo. Que ya no es el mismo, que cambió, que ahora es una nueva criatura, que ahora tiene como demostrar, hermano, el testimonio. Según Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Da gloria a Dios, hijo mío. A su nombre. Eso es importante, hermano. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios. Ya estoy casi cerrando esta parte. Pero quiero que lea lo que el Señor dice en su palabra. En Hechos capítulo 5, verso 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Como dice, y todos los días en el templo, porque en el templo se tiene que predicar, pero también por las casas, por las calles, no cesaban de predicar a Jesucristo. No tenemos a alguien más que mencionar para salvación. El hombre no puede libertar a ninguno. Yo no puedo sanar a nadie. Yo no puedo libertar a nadie.
Yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo decirle a alguien, usted tiene que vestirse así y así. No, si no es el Espíritu Santo el que trabaja, mi postura es en vano. Por eso mi predicación debe ser cristocéntrica. Jesucristo es el sanador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el libertador. Él es el que liberta. A su nombre. Y mire, hermano, ¿por qué predicamos esta palabra y por qué tenemos que predicarla? Primera de Pedro 2:9. Y ahí quiero concluir. Pero léalo bien, hermano. Primera de Pedro 2:9. Aquí está claro. La orden es de imperativo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Deténgase ahí en esa primera parte. En primer lugar, Dios le está hablando a gente que son de un linaje escogido. Cuando usted oiga el nombre remanente escogido, asócielo y diga, ese es un linaje. Si usted ha nacido de nuevo, después de oír el mensaje de Dios, y es una nueva criatura, es un linaje escogido, no es cualquier cosa. No se crea cualquier cosa. Y no piense que es cualquier cosa porque no tiene un carro nuevo, o porque no tiene una casa nueva, o porque no tiene un empleo, o es el gerente de la empresa. No se crea cualquier cosa. Solamente por haber sido comprado por la sangre de Cristo, ya tiene un valor extraordinariamente grande. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Cuando usted viene a adorar aquí, no viene a hacer ensayos. Es real sacerdocio. Va a adorar a Dios como un instrumento escogido de una estirpe real, diferente al mundo. Nación santa. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo santo. Nada podemos codiciarle al mundo. El mundo no tiene nada que pueda satisfacer su vida. Hay un pueblo que forma parte de una nación. Aparte de Israel, la iglesia es una nación santa, es un pueblo sacado del medio de todos los pueblos. Es un remanente que el Señor ha sacado de diferentes naciones y lo tiene en diferentes partes del mundo, donde nunca los vamos a conocer aquí en la tierra, pero un día los veremos en la patria eterna. Esa nación santa es un pueblo escogido. Y un pueblo, hermano, hermana, un pueblo regenerado, transformado, cambiado de la cabeza a la planta de los pies. Cambiada el alma, el espíritu, renovado, cambiado el corazón. Eso se llama nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Tiene por ley que ser una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron
Ya no es el mismo. Por eso la iglesia del Señor debe trazar una línea totalmente diferente al mundo. Totalmente distinta al mundo. El mundo no puede confundirse con nosotros y nosotros no podemos confundirnos con el mundo. En la calle, en el carro, en el avión, en cualquier parte donde usted esté, en el bus, la gente que no conoce a Cristo tenga que decir: allá entró una señora, una señorita cristiana. Así le duela las muelas al diablo, lo tiene que decir. Pero cuando entra una señorita con una Biblia y una minifalda y un montón de colores que no se sabe de qué es la cara, eso no trae gloria al evangelio. Eso es un tropiezo. Porque el pecador dice: no debiera cargar una Biblia esa mujer. Anda mostrando todo a todo el mundo. Las cristianas tienen que ser una diferencia entre la iglesia y el mundo. Los hombres tenemos que ser diferentes entre los que le sirven al mundo y los que le sirven a Dios. Una iglesia santa, un pueblo santo, una estirpe especial, un real sacerdocio. ¡Aleluya! Y mire, esas son las características. Pero el propósito de existir esa iglesia en la tierra es para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el propósito de existir la iglesia del Señor, que anuncie, que predique. Hay que predicar con la vida y hay que predicar con las palabras. Hay que predicar con el testimonio en el trabajo, en el colegio, en la universidad. La gente está viendo y están diciendo: realmente ese se convirtió a Cristo de verdad. Hermano, hermana, tenemos una gran comisión. Tenemos un mandamiento que es un imperativo de transmitirle al mundo este mensaje de Dios a través de los medios que usted pueda. Si usted no tiene una radio para predicar, predique desde su vehículo a todo el que se suba ahí. En su trabajo, todos los que están cerca, los compañeros de trabajo, tienen que oír y ver. No se ponga a predicar algo que no está viviendo, porque el enemigo y el pecador le va a extender un dedo y le va a decir: está hablando de orejas. Ya sabe el resto de la frase. No hable de eso, que usted no cumple nada. Hay que predicar con la vida y hay que predicar esta palabra verbalmente a todos los necesitados. Que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos fortalezca, nos inquiete, nos ponga, hermano, en el lugar de responsabilidad que debemos tener delante de la presencia de Dios. Póngase de pie.